A continuación, recibimos a la doctora Yanis Rocío Hernández González con la presentación Epidemiología en VIH y tuberculosis. La doctora Rocío Hernández González, referente distrital de microbacterias del área de vigilancia en salud pública de la Secretaría Distrital de Salud. Bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, candidata de Magíster de Epidemiología Clínica de la Universidad del Rosario. Por favor, un aplauso para la doctora Yanis Rocío Hernández. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Muy agradecidos a la Secretaría de Salud por la invitación. Contarles que la Secretaría de Salud siempre ha tenido un interés muy importante en todas las acciones para la prevención de todas las enfermedades de salud pública, pero igual para tuberculosis y VIH, que tenemos una alianza estratégica con las ligas de atención para los pacientes de tuberculosis y VIH, y también tanto el programa como tuberculosis y VIH están, digamos, en este momento desarrollando proyectos a nivel de cooperación internacional con el Fondo Mundial. Está el proyecto de VIH, en el cual se desarrollan todas las acciones de VIH y también la parte de coinfección tuberculosis VIH, y a la paralela también estamos con un proyecto que ya llevamos 5 años con la OPS, que es un proyecto que se llama la Estrategia de Control de Tuberculosis en las Grandes Ciudades, donde Bogotá, junto con Guarulhos en Brasil y Lima en Perú, son las ciudades piloto para desarrollar, digamos que esta estrategia de control de la tuberculosis en grandes ciudades. El día de hoy, el equipo de tuberculosis y VIH es un equipo que está liderado por el doctor Manuel González, que es el subdirector de Determinantes en Salud de la Secretaría, la doctora Sonia Rebollo, que es la subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría, y el equipo de trabajo, somos más o menos 10 personas que estamos trabajando en tuberculosis y en VIH, y hacemos toda la articulación para el tema de coinfección tuberculosis VIH. El día de hoy les vamos a contar una caracterización desde nivel, digamos, Colombia, Américas y Bogotá, para que ustedes tengan, digamos, un contexto de cuál es la problemática que se observa en la ciudad sobre la coinfección tuberculosis VIH. Siguiente. Bueno, simplemente aquí para contarles que ustedes saben que la problemática de TVIH tiene un contexto clínico, y es que tuberculosis es una vieja endemia que finalmente se sumó a la pandemia de VIH, formando lo que en este momento se llama sindemia, que esta sindemia tiene una confluencia epidemiológica, como el doctor nos contaba. Vemos que en las zonas donde hay mayor carga de VIH empieza a confluir también una mayor carga de tuberculosis, que ha tenido una diseminación rápida, digamos que esta coinfección, y que tiene una asociación patológica perfecta. Entonces sabemos que los pacientes que tienen VIH y que además tienen TB, empiezan a tener, digamos que un efecto sinérgico, en donde la inmunidad obviamente se va a deprimir mucho más rápido. En algunas zonas del mundo es una de las primeras causas de muerte, la coinfección, y también hemos visto que se está empezando a asociar esta coinfección en países con personas jóvenes, y es algo que se está viendo en Bogotá. O sea, digamos que se está concentrando esta coinfección en personas jóvenes, que son obviamente totalmente todavía fuerza de trabajo para el país, que estamos perdiendo. Siguiente. Sí, por favor, ya. La progresión, ya cuando hay una coinfección, obviamente hay una mayor progresión como tal de la enfermedad. Se ha identificado una demora en el diagnóstico de la coinfección, obviamente, ¿por qué? Porque la coinfección tiene unas presentaciones atípicas, donde los laboratorios, digamos, habituales, no tienen la misma sensibilidad y especificidad. También se identifica un importante, digamos, retardo en el inicio, tanto del tratamiento retroviral como de los tratamientos antirretrovirales, y como creo que ocurre en casi todas las Américas, tenemos un rezago importante en todo lo que tiene que ver con la detección, el seguimiento de los pacientes con TB latente y la prevención digamos, de que esos pacientes hagan formas activas de tuberculosis. Siguiente. Como el doctor les contaba, existe un informe mundial de tuberculosis, este es el del 2016, que tiene información del 2015,
Entonces les voy a contar, porque el informe mundial del 2016 sale, más o menos ahorita en este momento va a salir el informe del 2016, entonces hay información del 2015. Contarles entonces que el primer mapa habla sobre la parte de tuberculosis. Aquí pues las zonas que están más oscuras son las zonas del mundo en donde hay mayor carga de TB. Colombia es un país de carga intermedia, nosotros estamos en carga intermedia en el hemisferio. ¿Qué países tienen una carga importante de TB? Pues Brasil y Perú, y en Perú pues ustedes saben que la carga de farmacoresistencia es bastante alta. Con relación a la coinfección, entonces es el mapa que está abajo. Aquí tenemos las estimaciones de, pues digamos, de prevalencia de TB en pacientes con VIH, en donde Colombia, pues ustedes ven que no es de las que más tiene, pero tampoco estamos en una zona de control, o sea, tenemos una carga también intermedia de esa coinfección. Siguiente. Datos importantes de TB, entonces casos nuevos estimados en el 2014, en el 2015, 10.4 millones de casos en el mundo se estimaron, 56% en hombres, 34% en mujeres, y hay un 10% importante pues de TB en niños. De estos casos, 1.2 millones eran casos de coinfección, lo que representa una coinfección para el mundo de más o menos 11% de pacientes coinfectados. La carga de tuberculosis se concentra en estos países, el 60% está en la India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. Frente a tuberculosis y frente a los objetivos de desarrollo del milenio, la mayoría de metas se cumplieron. Hubo una reducción importante de tuberculosis en el mundo, 1.5%, aunque se requería que fuera mucho mayor, 4 a 5%. Los casos nuevos estimados de TB resistente fueron 580.000, 480.000 de tuberculosis MDR y 100.000 de tuberculosis resistente a rifampicina como tal. La carga, digamos, grande de farmacoresistencia, digamos que la tienen estos tres países, India, China y Rusia, y tenemos una mortalidad estimada de 1.4 millones, en donde la coinfección tiene más o menos 400 millones de personas que fallecen por esta causa. A diferencia de la coinfección, la mortalidad por TB como causa básica ha venido disminuyendo desde el año 2000. De hecho, la meta de disminución de mortalidad por tuberculosis se alcanzó, mientras que la coinfección sí es un indicador que no ha descendido de la misma manera como ha descendido la coinfección. TB y VIH se encuentran entre las 10 primeras causas de muerte en países en vías de desarrollo y pues son unas de las principales causas de mortalidad asociada a enfermedades transmisibles. Incluso salió un informe que la tuberculosis cobraba más muertos que el mismo VIH. Casos notificados a nivel mundial, 6.1 millones, casos en tratamiento para TB resistente, 125.000. ¿Qué pasa con las cortes de tratamiento? En el mundo observamos que hay una tasa de éxito de tratamiento más o menos del 52%, pacientes TB con prueba VIH 55%, pacientes VIH-TB en terapia preventiva, una cobertura del 78%, y pacientes VIH que han, accedido al tratamiento de TB latente, 910.000 personas. Siguiente. Aquí les vamos a contar información de las Américas como para tenerle contexto más cercano. Esta es una presentación, estas diapositivas son tomadas de una presentación realizada por el doctor Rafael Alberto López, que es, el líder de la unidad de VIH, hepatitis, tuberculosis de la OMS Washington. Fue una presentación que se hizo en el marco de un entrenamiento internacional al que nosotros pudimos acceder, que se hizo acá en Colombia en marzo del 2017. Les vamos a contar cómo entonces están las Américas frente a la coinfección. La incidencia de TB-VIH es la línea roja, y observamos que esta incidencia ha venido disminuyendo, pero la proporción como tal de la coinfección, pues digamos que ha tenido fluctuaciones importantes y no ha disminuido. Siguiente. Con relación a la mortalidad que se estima frente a los pacientes que tienen tuberculosis, VIH positivos y VIH negativos, encontramos que la mortalidad en los pacientes VIH negativos ha disminuido de una manera importante. Ustedes observan que ha venido
de 3.5 casos por 100.000 habitantes a datos, pues digamos, de 1.2 y cercanos a un caso por 100.000 habitantes, mientras que la mortalidad asociada a los pacientes positivos pues está estática y no ha mostrado una disminución importante. Siguiente. Con relación a la brecha que existe entre los casos notificados y estimados en las Américas para coinfección, encontramos que se han estimado más o menos 31.000 casos de tuberculosis VIH, pero solamente hemos notificado más o menos 21.000 casos. Hay una brecha importante de casos notificados frente a lo que deberíamos encontrar en el mundo. La brecha en las Américas, la brecha de TB-VIH más o menos es de 9.734 casos en el año 2015. Siguiente. Bueno, entonces aquí hay un paralelo entre la situación que tiene las Américas, por favor les da clic al otro, con relación a la situación que ha mostrado Colombia para ese año, porque pues son los datos que existen a nivel de las Américas comparados con Colombia. Entonces tenemos que se estimaron 32.000 casos de TB-VIH en las Américas y se notificaron 21.885, es decir, solamente 68% de los casos fueron encontrados. En Colombia se estimaron 2.100 casos de TB-VIH y notificamos 1.587, con lo cual se encontraron el 76% de los casos. Se estimaron 6.000 muertes de personas por tuberculosis VIH en las Américas y en Colombia 420 muertes por coinfección. El 82% de los casos nuevos y las recaídas de TB conocían su estado, digamos, frente al VIH. En Colombia, el 93% de los casos nuevos y las recaídas de TB conocían su estado frente al VIH. El 12% de los pacientes nuevos con TB eran VIH positivos en las Américas. En Colombia, el 14% de estos pacientes fueron positivos, es decir, que Colombia tiene un rango más arriba que el de todas las Américas frente a la coinfección tuberculosis VIH. El 55% de las personas accedieron a terapia de retrovirales en las Américas. El 61% de las personas en Colombia accedieron a la terapia antirretroviral. El éxito de tratamiento de la cohorte para el 2014 de los pacientes coinfectados en las Américas fue 56%, mientras que el éxito de tratamiento para la cohorte de Colombia fue de 54%. El 42% de las personas con VIH pudieron acceder a la terapia preventiva con isoniazida, mientras que en Colombia el 1% de las personas accedieron a la terapia preventiva con isoniazida. Esto es frente a digamos que en Colombia la prevalencia de VIH no está muy clara. Los datos que se calcularon de Bogotá se calcularon frente a los casos incidentes, no a los casos prevalentes, porque la prevalencia, nosotros no tenemos un dato exacto de la prevalencia en la ciudad, para aclararles. Siguiente. Aquí es para mostrarles cómo está Colombia frente al resto de las Américas. La proporción de personas con VIH que inician atención en VIH y comienza tratamiento preventivo con isoniazida en Colombia es muy baja, más o menos del 1%, frente a todas las Américas. Pues estamos muy mal frente a los demás países. Siguiente. Sigue. Aquí tenemos la proporción de pacientes con TB que conocen su estado de VIH en las Américas. Entonces tenemos que las Américas están en un 81.8% y Colombia, ponle clic para que aparezca Colombia, está más o menos entre un 90%, es un avance importante que ha tenido el país y la ciudad en los últimos años. Ya tenemos la mayoría de pacientes, entre el 80 y el 90% conocen su estado de VIH. Siguiente. Proporción de personas con VIH que inician atención de VIH y tienen TB activa en las Américas. Tenemos que Colombia, pues los datos no nos ayudan mucho, no tenemos ni siquiera el 1% de las personas frente pues, a todos los demás países. Siguiente. Tratamiento antirretroviral y terapia preventiva con clotrimazol en pacientes que fueron notificados por coinfección. Entonces tenemos que el porcentaje de pacientes de TB que tuvieron terapia preventiva con retrovirales pues ha sido muy fluctuante, ¿sí? Digamos que no hay un comportamiento, y frente al de terapia preventiva con clotrimazol sí hemos encontrado que pues, ha venido un aumento importante de acceso a esta terapia preventiva. Siguiente. Igual ustedes saben que, como el doctor nos decía, no todos los países reportan
Obviamente hay un rezago de países que no hacen el reporte a la OPS. La cobertura de tratamientos retrovirales en las Américas, tenemos a Colombia con un 60, más o menos 61%, frente a las Américas, que está en un 58-60%. Estamos muy similar digamos que al promedio de todas las Américas. Siguiente. Estos son los resultados de las cortes de tratamiento de las Américas de tuberculosis y de coinfección de VIH desde los años 2004 al año 2014, porque las cortes se cierran pues cada 9 meses y cada año para los pacientes con VIH. Encontramos que los éxitos de tratamiento en las cortes de pacientes con TB pues digamos que son muchísimo más altas que frente a los pacientes con coinfección. Más o menos, más del 70% de los pacientes que ingresan a la corte pues tienen un éxito terapéutico, las pérdidas son mucho menores y las muertes frente a la corte pues no son tan altas, más o menos entre el 5 y 6, 7% de las personas que ingresan a la corte fallecen. Obviamente esto no quiere decir que fallezcan por TB, sino que durante el tratamiento fallecieron. Mientras que en la corte de coinfección encontramos que los éxitos de tratamiento pues son muchísimo más bajos, ¿sí? Entonces, como ustedes observan, están más o menos entre el 50 y 60, en muy pocos años ha superado el 60%, la mortalidad es muchísimo más marcada, entonces la carga de la mortalidad por coinfección aquí es muy grande, tenemos también un número importante de personas que se pierden el seguimiento, es decir, que no sabemos si continuaron tratamiento, si abandonaron, no sabemos en dónde están estas personas, también es un importante indicador, y las pérdidas en estos tratamientos también son muy importantes, entonces son todos aquellos pacientes que abandonan tratamientos y que no podemos continuar tratamientos. Entonces es como el contexto de las Américas. Siguiente. Ahora les voy a contar qué pasa en nuestra ciudad como tal. Entonces el panorama de Bogotá pues no es muy diferente al que encontramos en Colombia y en las Américas. Sigue, por favor. Estas son las estimaciones de VIH que se hicieron para el año 2015. Este ejercicio se hizo con el aplicativo Spectrum, con datos del 2014, del sistema de vigilancia y de la cuenta de alto costo. Entonces, tenemos que hay un estimado de personas que viven en Bogotá con VIH de 21.820, se me borró no sé por qué no aparece la otra barra, pero pues ahí aparecía una barra donde decía que obviamente eso es lo que se ha estimado, pero lo que se ha encontrado pues no es lo mismo. La siguiente barra nos habla sobre el diagnóstico, entonces la estimación nos decía que teníamos que haber diagnosticado 19.638 personas, de las cuales solamente se notificaron 17.644 personas, entonces ahí hay una brecha más o menos del 30%. Con relación a las personas que reciben tratamiento retroviral, también tenemos una brecha importante de lo que se estimó frente a lo que se encontró con la revisión de las cuentas de alto costo y la vigilancia epidemiológica del 19%, y frente al control virológico, al control de la carga viral, también encontramos que hay una brecha importante del 21% frente a lo que se encontró, a lo que se estimó en el software, frente a lo que se encontró con la revisión de Civigila, la cuenta de alto costo y la notificación retrospectiva que existe como tal del evento. ¿Sigue? Aquí está como tal la situación de los 3 eventos que estamos revisando. Desde el 2010 al 2016 tenemos la proporción de incidencia de VIH que ha venido aumentando en el tiempo. La proporción de incidencia de TB de todas las formas es una incidencia que más bien ha estado estática. Colombia ni el país ni Bogotá hemos logrado tener, digamos que el número de casos que se ha estimado por tal de la OPS, sí estamos por debajo en un número importante de casos, y lo que encontramos es que en TB hay un aumento ligero de casos, mientras que en VIH sí el comportamiento es al aumento. Y la coinfección, igual, obviamente, si el VIH pues está aumentando, la tasa de proporción de coinfección de tuberculosis VIH pues también ha venido al aumento. Siguiente. Aquí tenemos la proporción de coinfección tuberculosis VIH frente como tal a la tasa de coinfección desde el 2010 al 2016. Encontramos que en Bogotá la tasa de coinfección es la más alta del país con relación al país. Ustedes vieron que más o menos Colombia tiene una tasa entre el
12 y 15, Bogotá está muy por encima de esa tasa y de esa proporción. En el año 2015, de la cohorte de pacientes con tuberculosis, el 27.2% de los pacientes eran coinfectados. ¿Sí? Entonces, la carga de coinfección en Bogotá es muy grande y es la más alta del país frente al país. El año pasado tuvimos una disminución importante, el 20% de los pacientes que estaban en la cohorte tenían coinfección, y esto pues digamos que lo debemos a todas las acciones que se están haciendo de colaboración entre los programas y pues digamos que con todos los proyectos de cooperación internacional que existen en este momento. Siguiente. Devuélvete por favor. Otra cosa importante es que por el sistema de vigilancia hemos logrado identificar que entre el 80 y el 90% de los pacientes que desarrollan coinfección son pacientes que tenían un diagnóstico previo de VIH. Entonces, aquí hay un problema porque no son pacientes que debuten con la coinfección, sino son pacientes que están con VIH y la mayoría es de años, o sea, no son pacientes que debutaron por dificultades que han tenido en acceso a los tratamientos retrovirales, dificultades en la atención de salud, y pues lo que refleja es que el programa de VIH ha tenido problemas con el tratamiento retroviral y todas las acciones colaborativas entre tuberculosis y VIH, y también digamos que este comportamiento se da en Colombia, ¿sí? La mayoría de personas que desarrollan coinfección son personas que tenían ya VIH. Siguiente. Aquí tenemos, este es el mapa de Bogotá como tal, no está, generalmente lo vemos levantado, entonces la parte izquierda es el sur y la parte derecha es el norte. Tenemos el mapa de Bogotá en donde tratamos de semaforizar esa coinfección por las localidades, entonces tenemos que las localidades de Bogotá en donde se concentra la carga de coinfección, que tienen más de 29% de proporción de coinfección, son las localidades, digamos, del centro-oriente de la ciudad y algunas zonas del sur. También es importante decirles que el VIH también se comporta de esta manera, la carga de VIH se da en estas zonas de la ciudad, donde confluyen, aparte, pues digamos, de todos nosotros, de las personas normales o digamos no normales, de las personas comunes, hay otros grupos vulnerables como son las poblaciones LGTBI. Nosotros tenemos un importante, digamos, problema con habitantes de calle en donde las proporciones de coinfección son bastante altas, entonces aquí tenemos LGTBI, tenemos personal habitante de calle, también tenemos concentrada población desplazada, entonces en esta zona se concentran indígenas que han sido desplazados por la violencia, pero pues digamos que ahora están por otro tipo de situaciones en la ciudad, y se concentra población pues pobre con todas las vulnerabilidades pues que existen en una ciudad como Bogotá, donde pues hay inequidades sociales. Siguiente. Aquí les tratamos de mostrar los grupos etarios y queríamos hacer como un paralelo entre los pacientes, entre donde se da la mayor carga de VIH y donde se está dando la mayor carga de coinfección. Como ustedes ven, la primera columna hace referencia a VIH y la segunda columna hace referencia a la coinfección. 2014, 2015, 2016, encontramos que la mayor carga de VIH en la ciudad se está dando en la población joven, en los adolescentes y en los jóvenes, es donde tenemos la mayor carga. Obviamente la coinfección pues se está concentrando en estas zonas, en estos grupos poblacionales. Encontramos coinfecciones del 50% frente a la cohorte de tuberculosis en los grupos juventud y en los grupos adultos, y esto pues es grave y nos refleja lo que nos estaba diciendo el informe mundial, porque estamos concentrando la carga de VIH en personas jóvenes que tienen pues digamos, son totalmente productivas para el país, y pues obviamente aquí hay una pérdida importante de trabajo y de recursos para la nación. En este momento la carga de VIH se está concentrando en los adultos jóvenes y en los adolescentes, que es un problema pues grave, y la mortalidad también se ha concentrado en estas personas. Como ustedes saben, desde la Secretaría de Salud se hacen análisis de mortalidad de tuberculosis, VIH, y los análisis que hemos hecho se han concentrado en estas personas jóvenes, no más de 40 años, que fallecen por coinfección. Siguiente. Aquí tenemos las tasas de mortalidad por coinfección tuberculosis de VIH del 2010 al 2016. Entonces, lo que les queríamos mostrar igual, la tasa de mortalidad por VIH es una tasa que está aumentando,
que no, digamos, no se ha estacionado, que está como ahí, más o menos está para el año 2015 y 2016, una tasa importante, 3.7 casos por 100.000 habitantes, 3.8 por 100.000 habitantes en Bogotá, VIH. Importante decirles que estos son datos preliminares, que estos datos son objeto de ajuste por el DANE, mientras que las tasas de mortalidad por tuberculosis han venido disminuyendo. Bogotá ya desde el 2012 ha tenido tasas de mortalidad menores a un caso por 100.000 habitantes, o sea, la mortalidad que no se asocia con tuberculosis ha disminuido y se concentra en los adultos mayores con comorbilidades crónicas. Ahí se nos concentra la mortalidad por tuberculosis, mientras que la mortalidad de coinfección está aportando entre un 15 y un 20% a la mortalidad de VIH y esta se está dando en las personas jóvenes. Siguiente. Esto es para mostrarles las acciones colaborativas y los resultados de las cortes de tratamiento de tuberculosis y coinfección tuberculosis VIH de la ciudad de Bogotá, donde pues digamos que es un paralelo entre el 2009 y el 2017, algunos datos, en donde encontramos que la mayoría de pacientes están accediendo a las pruebas de VIH, o sea, digamos que desde el 2009 hemos tenido un ascenso importante, más o menos el 80-90% de los pacientes ya acceden a las pruebas de VIH cuando tienen TB. Siguiente. Aquí para mostrarles el acceso a la prueba voluntaria, como les decía, ha venido aumentando, es la azul, desde el 2009 hasta el 2016 tenemos un aumento importante, 90% de los pacientes ingresan a los programas de control de tuberculosis y se les hace el tamizaje para VIH. La coinfección de VIH igual, también está aumentando de manera importante, el acceso a los retrovirales ha venido aumentando, a pesar de que no tenemos el 100% de los pacientes todavía tomando los dos tratamientos y más del 70% de los pacientes están accediendo al tratamiento retroviral y el acceso a trimetoprim hasta ahora lo estamos empezando a mirar porque era una variable que no estábamos midiendo, más o menos desde el 2014 estamos empezando a mirarla, pero pues digamos que es equiparable al acceso a los retrovirales, más o menos es la misma proporción. Siguiente. Estos son, ya digamos que esa ya la habíamos mirado, si quieres sigue la otra. Con relación al porcentaje de personas que tienen tratamiento preventivo con isoniazida, pues realmente este cálculo lo hicimos solamente con los pacientes incidentes, es decir, aquellos pacientes que se notificaron en ese momento, no contra el prevalente, porque no tenemos el dato. O sea, digamos que ahí hay un problema en los sistemas de información porque no sabemos de todos, digamos, de los 20.000 casos que tenemos proyectados en Bogotá, cuántos están en acceso con isoniazida, es una dificultad de los sistemas de información. De los pacientes que han ingresado a tratamiento y que son casos incidentes, es decir, que se han diagnosticado recientemente, pues digamos que el acceso a la terapia preventiva con isoniazida es mínima, ni siquiera el 5%, desde que estamos midiendo esta variable, más o menos está o sea, en Colombia es muy baja y en Bogotá pues vamos ahí el 10, el 13, el 12, o sea, es una variable que no ha mejorado y pues obviamente como el doctor nos decía, ya conocemos que el hecho de iniciar terapia preventiva con isoniazida pues le salva la vida al paciente y es algo que pues de los indicadores de acciones colaborativas es el indicador que peor resultados ha tenido en la ciudad. Siguiente. Estas son como tal las cortes de tratamiento de tuberculosis de la ciudad de Bogotá. Tenemos la corte de tuberculosis desde el 2006 al 2016 y la corte de tratamiento de TB-VIH. Encontramos el mismo comportamiento de las Américas, entonces un éxito terapéutico más o menos entre el 65 y 70 hemos tenido. Igual Bogotá está frente al récord nacional, está por debajo, o sea, nosotros somos de las ciudades donde más ha habido dificultad con el éxito del tratamiento, porque pues digamos que el éxito de tratamiento en el país está por el orden del 80, 85 y nosotros lo tenemos pues más bajo. La mortalidad es digamos que algo que afecta como tal la corte, pero no se da digamos, tan grande como lo ocurre con la coinfección. Como ustedes ven, prácticamente el 40% de las personas que ingresan a la corte con coinfección fallecen. Entonces es un problema supremamente importante, la mortalidad en coinfección es muy alta en Bogotá. Y el éxito terapéutico en estos pacientes es muy bajo, ni siquiera llegamos al 50% de los pacientes que
pueden curarse de TB teniendo VIH. Es muy bajo, las pérdidas también son importantes y también tenemos un número importante de pacientes que no podemos evaluar. Como los tratamientos son tan largos, estos pacientes pues, se nos pierden y muchas veces no podemos saber si abandonaron o terminaron tratamientos en otras ciudades. Siguiente. Eso era lo que les quería contar sobre el panorama de la coinfección. Muchas gracias.